Recuerda que tenemos un Dios. Somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia. Estás en el canal Medicina para tu Matrimonio. Escuche, este mensaje es para usted. A partir de este momento, lo invitamos a que encuentre las respuestas a su situación matrimonial. Medicina para tu matrimonio. Tenemos mucho que compartirle. Quédese con nosotros. Medicina para tu matrimonio. Hola, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este su programa Medicina para tu matrimonio en esta nueva etapa a través de internet. Mi nombre es Omar Fuentes y comparte conmigo la conducción de este programa mi amiga Diana Montero. Dianita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muy contenta, muy feliz, como cada programa que hemos estado aquí desde el inicio, desde hace casi ya 3 años, aprendiendo, edificándonos y bueno, saludando también a la gente que cada día, cada semana está con nosotros sintonizándonos. Así es, Dianita, pues hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante que va a ayudarnos a saber qué decisiones tomar. ¿Cómo se llama el título de este programa? Muy importante, Omar, y muy interesante. El tema es Enfrentando las crisis. ¿Cuántas personas, Omar, no hemos pasado por una crisis? Cualquier tipo de crisis. Pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, adultos, aún la crisis a nivel mundial también nos afecta a todos. Así es, hay diferentes tipos de crisis. Hoy estaremos abordando algunas de ellas. Y bueno, sabemos que nada más para ahondar un poquito sobre las crisis, Omar, fíjate, tengo un dato importante aquí y dice que la crisis es un periodo en el que una persona experimenta profundas dudas sobre sí mismas, acompañadas de sentimientos de vacío, soledad e incluso baja sensación de existencia. Entonces, de aquí vamos a ver, Omar, cuántos problemas se originan, no solo en lo natural, sino en lo espiritual también, en la vida de cada una de las personas. Así es, y sobre todo entender que la crisis también es un problema de percepción, porque tú puedes estar viendo una situación de una manera y quizás a otra persona la ve de un punto de vista diferente. Pero vamos a entrar al tema, si puedes presentar a los invitados, por favor. Así es, Omar. Como cada semana, los pastores generales de Comunidad Cristiana de México en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes. Pastores, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Diana, gracias, Omar. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Saludos a nuestro amable auditorio. Hola, aquí contentos de transmitir un mensaje más para aquellos que pues, están pegados ahorita en el YouTube. Y vaya que si no andamos en crisis, ¿verdad? Así es. Y bueno, para entrar en tema ya, pastores, ¿cómo podemos definir esta palabra crisis? Bueno, la palabra crisis es muy largo de explicar, pero muy evidente y cotidianamente lo vivimos. Cada momento, cada situación en la que enfrentamos en la vida nos puede llevar a una situación de crisis. De hecho, la palabra crisis significa cambio, es la antesala del crecimiento. Cuando alguien está dispuesto a avanzar y a crecer y en su vida en todos los sentidos, va a enfrentar situaciones de cambio o de crisis. Pero a final de cuentas el cambio, la crisis nos lleva a un estar mejor, a un avanzar, a un prosperar. Entonces cuando la crisis viene debe de ser bienvenida, hay que recibirla. Es la antesala de la habitación que nos lleva a alcanzar logros y proyectos mayores y dimensiones mayores en nuestros proyectos de vida cotidianamente. Mira lo que dice en el libro de la palabra de Dios en Isaías capítulo 30, verso 15 en adelante. Dice, por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Y si en verdad confían en mí, manténganse en calma. Aquí la palabra del Señor está diciendo que si le obedecemos y escuchamos su voz y nos mantenemos en calma, Él va a traer salvación o estabilidad. Dice, y quedarán a salvo. Pero ustedes, dice, me rechazan. ¿Prefieren escapar a caballo o en carros muy veloces? Pues bien, si así lo prefieren, tendrán que huir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes. Entonces está hablando Dios, nos está diciendo que tengamos cuidado de confiar en las cosas que tenemos, en las cosas naturales. Dice, porque vendrán enemigos y les pueden ganar. Dice, si así lo prefieren, tendrán que huir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes. Bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000,
y serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, de ustedes quedarán tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta de un monte. Entonces aquí está hablando una palabra de parte de Dios muy fuerte y está diciendo, a final de cuentas, si tú tratas de vencer las crisis, las circunstancias adversas con tus propias fuerzas, vas a terminar solitario, vas a terminar sin la ayuda de Dios, porque el Señor dice en su palabra, clama a mí en el día de la angustia, en el día de la crisis. Dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces aquí la palabra de Dios nos está animando. Mira, ¿quieres resolver las crisis? Búscame, conóceme, obedece mi palabra. Entonces el problema siempre va a darnos algunos avisos, algunas alertas en la conducta de la persona que puede ser afectada por la crisis. Pero entonces cuando vemos el semáforo amarillo, ¿verdad?, debemos ser inteligentes para no seguir en la crisis, sino levantar. Es como una alerta. Exactamente, es una alerta, un cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestros ojos al cielo y dar lugar a la ayuda de Dios. Este cambio puede ser notable en el proceso de la crisis. Puede haber inestabilidad, conflictos, situaciones muy adversas, y aún el estado de ánimo pues no respeta ni género, ni número, ni posición económica, ni social, ni cultural, ni religiosa. Entonces la crisis tiene la capacidad de afectar las circunstancias alrededor, pero también afectar el espíritu, el alma y el cuerpo. Todos estamos a veces pensando en las soluciones externas, pero no estamos buscando las soluciones internas. Y Dios nos habla de que nosotros necesitamos la paz de Dios en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que sean guardados irreprensibles en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, las 3 partes de nuestro ser. Si resolvemos solo las cuestiones materiales, naturales de la vida, nos quedaremos incompletos, pero si resolvemos la necesidad espiritual, la crisis va a ser más fácil de resolver. Es decir, el interior es lo que necesita ser sanado primeramente, claro. Así es, buscas a Dios, buscas la respuesta interna, tienes paz, estabilidad, y la crisis, el problema, va a ser más fácil resolver. O sea, tú estás diciendo que toda la gente pasa por crisis, ¿no? Y no respeta posiciones, ni credo, ni nada. Entonces, la crisis es ausencia de paz en nuestro interior. Y la palabra de Dios nos dice que en Filipenses 4:7, lo acabas de mencionar, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que uno aprende a depositar la confianza en Dios. Hay otra versión que dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza y comprende, pero que protege al corazón y el entendimiento de las que ya son de Cristo, de los que ya son de Cristo. Tú leíste ahorita el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que todo mundo puede pasar por crisis, pero cuando huimos de la presencia de Dios, podemos estar tan solos y pues devastados dependiendo de la crisis. Pero aquí nos invita la palabra de Dios a que confiemos y que habrá una paz. Eso es lo más interesante que las personas que nos están escuchando deben entender, que Dios promete no quitar la crisis, sino que en medio de la crisis guardar el corazón, guardar la mente, el entendimiento, de tener paz para poder salir adelante a pesar de la crisis. Eso es la gran diferencia, ¿verdad? Porque hay personas que pueden estar pasando una crisis económica, una crisis moral por un divorcio, por una ruptura, ¿verdad? Sin embargo, pueden entrar en estados depresivos, donde se sienten tan solos que pueden incluso tener pensamientos de suicidas, de decir es que no le importo a nadie, no le soy de interés a nadie, y entonces la crisis lo empuja a hacer algo equivocado desde que lo piensa. Pero aquí dice la palabra, dice la palabra lo que acabamos de leer, y la paz de Dios que sobrepasa, o sea, está diciendo Dios con la paz nos va a envolver el pensamiento, la inspiración que de repente sale de nuestra boca, y sin embargo la promesa es te guardaré. Es decir, cualquier situación, cualquier tipo de crisis que pueda tener una persona, Dios siempre va a estar
más allá de ese problema. Y aquí vemos, Pastor Benjamín, usted nos hablaba de los diferentes tipos de crisis. ¿Cuáles serían los más frecuentes o lo que más vemos en el mundo? Bien, podríamos mencionar varios tipos de crisis. En un primer punto, la crisis de identidad, donde una persona se siente perdida, no se siente ubicada, realmente quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, y se ve inclusive en el espejo y no se identifica como una persona centrada, cabal, completa. Y obviamente pues hay muchas personas ahorita que están padeciendo este problema de identidad, sentirse que son una persona diferente a la que ven en el espejo. Exacto. O a la que físicamente vive. Entonces es una situación de crisis que a mucha gente la tiene ahí desviada, no hay satisfacción, hay incomodidad y molestia porque no tiene identificada, valga la redundancia, su identidad. Claro. No sabe realmente quién es. Entonces se siente desubicada. Luego obviamente se siente incomprendida y que no se comprende a sí misma ni que la gente le comprende porque tiene un problema de identidad. Por eso es importante nosotros poder identificarnos con la palabra de Dios y con el mismo Señor Jesucristo, porque cuando nos identificamos con Jesús, Él es el verbo, Él es la palabra, es quien nos va a convencer de quiénes somos, para qué estamos y a dónde vamos en esta tierra. Y podríamos hablar también de la crisis de pérdidas personales. Esto es cuando hay duelos, cuando hay divorcios, cuando hay abandonos, cuando hay traiciones, muertes, etcétera. O sea, situaciones que nos llevan a estar en situaciones de crisis porque son pérdidas personales muy dolorosas, repentinas, exacto. Entonces, este tipo de crisis pues realmente nos debe de llevar a entender que a final de cuentas la vida la tenemos prestada y que nadie somos dueños de nuestra vida, y el tiempo en que Dios decida que termina nuestra vida, tenemos que estar preparados para un final. Y el punto es que si nosotros entendemos que Dios nos ha prestado la vida, podemos entender que así nos ha prestado a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y que esas pérdidas personales que puede uno llegar a tener, siempre tendrá de parte de Dios una consolación y un entendimiento de que debemos valorar la vida y que esas pérdidas personales, a final de cuentas, nosotros debemos de entender que así es la vida. Es parte de vivir, nacer, crecer y morir finalmente, pero aquí el punto es morir con esperanza de una vida nueva o una vida eterna, que es la que Dios nos ha prometido. Otro tipo de crisis que podemos entender, ver, es la intensidad y la duración de una crisis. A veces sucede que hay una situación difícil, no se arregla y pasa el tiempo y la crisis aumenta, la crisis se... Depende por ejemplo. Y es dependiente. Sí, porque depende por ejemplo, si es de pérdida, ¿cuánto tiempo estuve con aquella persona? Si hablamos de un duelo, a lo mejor la crisis va a durar más porque la relación duró 50 años de casados y acaba de morir y dices, híjole, la crisis es a veces más difícil. Acuérdense que la crisis es una emoción adaptada porque aunque no nos paraliza, nos permite seguir con nuestra vida, pero desactiva parcialmente a nuestro organismo. A veces la gente pues deja de comer o deja de dormir. Entonces, o ya no sale, ¿verdad? Entonces elaboramos nuestro duelo y nos dependemos, y porque dependíamos de aquella persona y nos preparamos para la recuperación. O sea, la crisis es para que a final del tiempo, ¿verdad?, adaptarnos a la nueva vida. Y una crisis cuando se prolonga demasiado se va a convertir en una depresión. Y esto causa un problema con nosotros mismos que nos mantiene atados en el dolor y que no solamente nos lastima a nosotros, sino que puede lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a caer en la depresión por causa de la crisis y nos sentimos que estamos solos, que no tiene sentido la vida, y esa depresión obviamente nos puede llevar a una situación de mayor pérdida, de mayor fracaso. Entonces aquí el punto es que en estas situaciones de pérdida o de sufrimiento, que nuestros pensamientos no se vayan al pensamiento humano, sino que los encaucemos, los llevemos hacia el pensamiento divino,
hacia el pensamiento de Dios. Por ejemplo, mira, una cosa es un duelo, una pérdida física, y porque la persona falleció, y otra es una pérdida, una relación que se rompe. Entonces, normalmente este tipo de crisis, las personas que la experimentan dicen, ¿por qué me abandonó? Se fue y empiezan a decir, es que yo sin él, sin ella, yo no puedo vivir. Depende de cómo vean la situación. Hay personas que dicen, me equivoqué, me seco mis lágrimas, no me vuelvo a tropezar con la misma persona y sigo adelante. Pero hay personas que se detienen culpándose, sintiéndose miserable, se descalifican, incluso diciendo, yo no vuelvo a tener este tipo de relación, y entonces empiezan se descalifican. Sin embargo, la posición que yo asumo depende cómo serán mis demás días, o cómo serán mis demás relaciones. Sí, porque hay gente que se hunde. O de ahí en adelante toda la vida también. Sí, porque hay personas que dicen, yo jamás vuelvo a pensar, confiar en las mujeres. O en los hombres. Jamás vuelvo a casar. Ajá. Entonces ahí es como dependiendo, cada persona tomará la crisis de diferente manera. Hay personas que al contrario las hacen fuertes y dicen, no, a mí esto no me va a tumbar. No me voy a ir al alcoholismo, no me voy a ir por la puerta falsa, porque él no, o sea, yo decía que era mi vida, pero resulta que la vida que la tengo y que necesito yo cuidar mi vida, cuidar mis sentimientos. Por eso dice la palabra del Señor, dice, sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando una persona se ve con que la dejó el novio, la dejó el esposo, la persona va a empezar a sentirse culpable o culpa al otro. En lugar de deprimirse, se enoja. O sea, depende, ¿verdad? Su conducta en cada caso es diferente. Y actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso una persona puede decir, lo odio y lo voy a matar. Y no es cierto. Ahora, ¿no será también, por ejemplo, al principio tocaron lo que es la crisis de identidad? El que tu felicidad dependa de los demás, porque alguien se muere y es que era todo en mi vida. Entonces no estoy teniendo una identidad propia, sino que mi felicidad depende de todos los demás. Es cierto. Entonces yo creo que eso también puede caer dentro del primer punto, que era la crisis de identidad. Claro. Sí, cuando estás viviendo dependiendo de los demás, eso finalmente te puede llevar a una crisis total, porque no estás identificado con tu creador y entendiendo que tú mismo con él debes de tener una relación personal de la cual sí puedes depender total y absolutamente. Pero cuando dependes de las circunstancias o de las personas que te rodean, cuando esas circunstancias no son favorables o las personas te llegan a faltar, entonces te sientes totalmente en crisis, en depresión, y ya no sabes ni para dónde resolver. Entonces es muy importante aprender a no depender ni de las circunstancias ni de las personas al 100%. Pastor, y hablando de esto, entonces, ¿cuál sería el origen de la crisis? Bueno, básicamente diríamos que la crisis básicamente va a empezar en nuestra mente. Cuando nosotros vemos una circunstancia difícil, adversa, ¿hacia dónde voy a llevar mis pensamientos? Voy a hablar de un ejemplo dramático, difícil. Sucede un accidente en la carretera, automovilístico. Entonces, ¿qué hago con mis pensamientos? Y si yo reacciono en un momento dado enojado, alterado y agrediendo, entonces me va a llevar a una situación de crisis mayor. Claro. Pero si yo analizo y veo la situación y procuro dar soluciones y entiendo la circunstancia, fue un accidente, no debemos de culpar ahorita a nadie, puede haber obviamente culpables, pero tratar de enfrentar con los pensamientos centrados. Entonces, las razones principales de una crisis están en el alma, que puede ser afectada por estas crisis, y sobre todo cuando no conoces a Dios. Cuando no conoces que Dios a final de cuentas puede tener el control y la solución del problema, entonces te hundes. Pero mira, normalmente cuando alguien está en crisis no tiene cabeza para pensar, no tiene. Por eso cuando vemos a alguien en crisis debemos ser nosotros quienes podemos ayudar, porque la persona, en este caso el ejemplo que pones, amor, está en shock. Está totalmente en shock y no, en ese momento no voy a pensar así, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero a lo mejor cuando alguien pierde a alguien, por ejemplo, quien se encarga de los funerales, por ejemplo, hablando de la muerte, la persona afectada no está en eso porque está en crisis, está en un cambio. No tiene capacidad. No tiene capacidad. Entonces,
por eso es importante que nosotros valoremos y veamos cómo puedo ser un apoyo positivo, emocional para la persona que está conmigo, ¿verdad? Que amo, ¿verdad? Que está pasando por una crisis, a lo mejor sea económica, o por mi mamá que perdió algo, ¿verdad? O no sé, pero la persona que está en crisis en ese momento está en shock, hay que entenderlo, está en shock. Entonces, por eso es bien sabio decir, bueno, pero Dios está conmigo. Por supuesto, aquí el problema es que si una persona está en shock, a veces se opta por la solución práctica. 2 o 3 cachetadas y toda la lista y reacciona del shock. No, yo estaba comentando que aún en un momento de crisis debe haber una reacción centrada. Que si reaccionas en emociones, y obviamente que si es difícil. O no reaccionas. No reaccionas. No. Entonces, lo ideal es buscar rápidamente que mis pensamientos se alineen al pensamiento de Dios y salir del momento de dificultad, de crisis. Dependiendo de la crisis. Porque el shock te puede llevar a cometer un error, ¿verdad? Yo creo que tocando el punto del que habla el pastor, hay algunos videos en internet donde se ve cuando la gente, en el momento en que choca a una persona. ¿Qué haces? Hay gente que suelta el volante, se abraza y deja que el coche haga lo que tiene que hacer. Eso no sabe reaccionar a la crisis. Sí. Pero ¿cuánta gente hay que ve que le van a pegar, controla el coche, da el volantazo y aunque se llega a estrellar, el golpe no es tan brusco, no es tan fuerte que si hubiera soltado el volante? Entonces es importante en las crisis saber tener un poco el control. Hay cosas que no puedes controlar. Exactamente. Pero tu carácter sí. Sí. ¿Y por qué no planearnos para cuando vengan las crisis? También eso es otro, ¿no? Así es. Si por ejemplo, no es lo mismo cuando una persona se muere de un día para otro que cuando sabes que está enfermo. Ahí te vas mentalizando, pues se va a morir, y ahí, aunque sea mi papá o lo que sea. Entonces tenemos que estar preparados para las crisis. Pero sí tenemos que entender que hay diferentes tipos de crisis por las cuales pasamos. Un accidente es algo repentino. Por eso la invitación siempre será a conocer a Dios y depender de Dios. De tal manera que en el momento de dificultad, una relación firme con Dios nos va a dar estabilidad y no va a haber inestabilidad. Esto es, si descuidamos nuestra relación con Dios o no la buscamos, obviamente que estaremos en una situación expuestos a una crisis que nos va a llevar a situaciones peores. Entonces aquí es importante saber atravesar las crisis, los momentos de dificultad. Tenemos un ejemplo muy interesante en el caso del rey David, en el Salmo 23, que nos habla precisamente de una serie de circunstancias tremendas, de crisis que podemos enfrentar, pero cómo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, da las respuestas. Fíjense lo que dice, Salmo 23:1 dice, en la traducción lenguaje actual, dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Entonces aquí el rey David está declarando, si yo te tengo a ti, Dios, como mi pastor, estoy protegido y estoy seguro, no me va a faltar nada. Cuando David está inspirado escribiendo este salmo, está enfrente a sus ovejitas. Él era pastor de ovejas, él las estaba cuidando. Él sabía que sus ovejitas, si venía un lobo, si venía un león o un animal a quererlas comer o matar, él lo enfrentaba a ese animal y las defendía y las protegía. Y no les iba a faltar el bien de parte de él como pastor. Y está identificándose con Dios y está diciendo, Dios, tú eres mi pastor, yo soy tu ovejita y por lo tanto nada me falta. Te tengo a ti, estoy protegido. Es muy importante. Y aquí en esta versión dice, nada me falta. En otras versiones dice, nada me faltará. Esta versión es muy interesante porque efectivamente en el original habla del presente. No me falta cosa alguna porque tengo a Dios. Verso 2 dice, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Entonces aquí está hablando de que Dios nos pastorea, nos cuida. Claro, si nos dejamos cuidar, si somos ovejitas, si somos cabritos y no nos dejamos guiar y enseñar por la palabra de Dios, tiramos al monte y no buscamos a Dios. Pero si somos ovejitas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, conocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces es muy importante reconocer que Dios nos va a llevar como pastor, guiándonos a pastos verdes y por supuesto calmará nuestra sed. La sed del alma, nos dará su palabra, nos dará su consejo y nos llevará a tranquilas aguas. Dice el verso 3, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú.
me fortaleces. Hay momentos de crisis, hay momentos de dificultad, pero Señor, yo sé que tú me das nuevas fuerzas. Y además me guías por el camino correcto, por el camino del triunfo, y es que tú eres así, Dios. Esto es algo bien importante que nosotros tenemos que recordar. Tenemos a Dios y por lo tanto Él nos va a llevar a caminar seguros y protegidos. Y dice el verso 4, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. En otra versión dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Está diciendo que aunque ande por lugares peligrosos, no voy a tener miedo de cosa alguna, porque Dios, tú eres mi pastor, tú eres el que me cuida. Y claro, me das tu palabra, y es la forma en que Dios nos cuida, nos da su palabra. Miles de promesas están en su palabra, donde Dios nos está pastoreando, pero mucha gente no escucha la palabra de Dios y por lo tanto no se deja pastorear y vive una vida con muchas crisis, con muchos fracasos, porque no ha puesto su confianza en Dios. Por eso dice, tú, Señor, siempre estás a mi lado y me guías por el camino y me llenas de confianza. Verso 5 dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Esto habla de que hay enemigos, hay momentos de dificultad, momentos de crisis, pero aquí el rey David está diciendo, tú, aunque yo esté rodeado de enemigos, me ofreces un banquete enfrente de ellos y me llenas de felicidad. Está diciendo que no importa las crisis, las circunstancias adversas, en medio de esas circunstancias yo tomaré el bien de Dios, me estará cuidando y me estará dando un trato especial. Termina diciendo el Salmo 23, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Está diciendo, mi confianza total y absoluta es que voy a vivir aquí en la tierra protegido por ti todos los días de mi vida, pero también, Señor, me prometes eternidad, viviré para siempre contigo. Entonces este Salmo 23 es precisamente una medicina extraordinaria. Cuando estamos en momentos de crisis, es necesario recordarlo, es necesario meditarlo y decir, si Jehová Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces, esto es bien importante, que podamos entender que Dios está al pendiente para cuidarnos y bendecirnos, si lo buscamos, si nos dejamos ayudar, si nos dejamos pastorear. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre promesa! Y pastora, ¿cómo podemos identificar esa crisis en la vida de una persona cuando hablamos de estas promesas de Dios? Muchas veces pensamos, Dios permite la crisis, ¿verdad? Dios la permite, o a veces las personas dicen, ¿por qué es Dios tan malo que hace que yo pase por esto? ¿Acaso Él no está para defendernos? En fin, la gente se cuestiona mucho de que, ¿por qué Dios me pasa esto a mí, verdad? Sin embargo, Dios quiere que a través de la crisis esté formando en nosotros un carácter del reino. Eso lo debemos de ver, ¿verdad? Y entender y saber que a través de la situación, de la crisis, Dios está formando en mí un carácter distinto, una manera distinta de percibir las cosas y sobre todo la manera de cómo salir de la crisis. Por eso, lejos de estar ahí reclamando, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué me paso por esto? Es mejor decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿O qué voy a aprender? ¿Qué voy a sacar de provecho de esta situación? Por eso vamos a compartirle Hechos 14, 19 al 22 dice, donde habla de un momento de crisis del apóstol Pablo, de persecución. Dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En este contexto, en este acontecimiento sucede un impresionante milagro, ¿verdad? Porque Pablo ora ante la multitud de espectadores por un hombre que era cojo de nacimiento.
Bueno, este es otro, después de eso, él se levanta y hace un milagro. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo él se levanta de la crisis y hace que, más bien, está declarando que es necesario pasar por las crisis, porque era una crisis, para poder formar una mente, una mentalidad distinta. Está diciendo, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Bien, pero vamos a ver eso ahorita. Vamos a un corte rapidísimo. No se vaya, regresamos. ¿Tienes alguna pregunta? Contáctanos en medicinaparaTuMatrimonio@hotmail.com o también puedes dejarnos un comentario en YouTube, Medicina para tu Matrimonio. Palabras de vida eterna. Son la medicina para tu matrimonio y tu familia. Palabras de vida eterna. Regresamos. Estás en el canal Medicina para tu Matrimonio, Acapulco, Guerrero, México. Cambiando tu mundo, con la pastora Lili de Galindo, todos los viernes 11:30 de la mañana, por la cadena Enlace. Si ya tomaste el encuentro con Jesús, ahora es momento de iniciar la Escuela de Ministerios. Inscríbete ya. Para mayores informes, ubica el módulo de la Escuela de Ministerio. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en comunidad cristiana, una familia. Estás viendo Medicina para tu Matrimonio. Continuamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en este tema, enfrentando la crisis. Pastor, usted tenía la idea, estaba comentando. Sí, mira, aquí en lo que leímos de Hechos 14:19, de ese momento que vive Pablo, dice que él fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Entonces, después los discípulos se acercan y lo rodean. Entonces ahí también podemos tomar ese ejemplo de cuando tú estás en una crisis, tú te caes, pero ¿cómo te levantas, verdad? Es muy importante. Yo creo que la unción, el respaldo de Dios estaba ahí porque momentos antes había acontecido algo tremendo. Claro. Pablo había estado, unos versículos antes nos habla de que... Lo apedrearon. En el 14:10 dice que previo a eso, él había orado por un cojo de nacimiento, donde él le da la orden de que fuera levantado, dice, levántate, ¿verdad? Y fue cuando toda la gente se amotinó, vio el milagro, vio un milagro, lo podemos checar, miren, dice, entonces, le dijo en voz alta, levántate, camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Sucede eso primero, viene la multitud, vienen los discípulos, vienen los religiosos, claro. Y empiezan a estar en un estado de tanta alegría, de tanto regocijo por lo acontecido, pero la gente, los religiosos agarran y lo apedrean. Entonces imagínate el contexto, ¿verdad? La gente cómo estaba queriendo acabar con Pablo. Imagínate cómo se sentía él, después de ser usado, después de ser un instrumento de bendición, ahora lo atacan, ¿verdad? Y entonces imagínate ahí todo lo que sucede en su mente. Sin embargo, él se levanta, ¿verdad? Él se levanta ante aquella situación y sale triunfante, sale con el ímpetu de continuar, de seguir adelante. Eso no lo detuvo. ¿Tú quieres comentar? No, y de hecho es extraordinario ver que Pablo da la administración, da la palabra, el cojo se levanta, pero la reacción de los religiosos, la reacción de los mismos sacerdotes es en contra de él. Y es el mismo espíritu que se levantaba en contra de Jesucristo. Cuando Jesucristo va a la tumba de Lázaro y le dice, sal de ahí, levántate Lázaro, da la orden de que salga Lázaro de la tumba. Tenía 4 días de muerto y ahí estaban los fariseos y los sacerdotes viendo el milagro. Ven al hombre que estaba muerto de hace 4 días salir de la tumba y al contrario de postrarse delante de Jesús, darle honra y alabanza a Dios por el milagro que había sucedido, hicieron todo lo contrario.
fueron y planearon matarlo. Entonces es un espíritu de homicidio, es un espíritu de persecución en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Y es increíble cómo estos hombres, inspirados por las tinieblas, por el mismo diablo, lo llevan a atacar a Jesús. Y finalmente también ahora Pablo, como discípulo de Jesucristo, está siendo atacado por estos sacerdotes que, en lugar de creer en Dios, se van en contra precisamente de la voluntad de Dios, atacando a Pablo y llevándolo prácticamente hacia la muerte. Pero qué interesante, cuando los discípulos rodearon a Pablo, Pablo se levanta, estaba aparentemente muerto, y él se levanta y sigue predicando la palabra de Dios. Y esto habla de que una persona que habla de Jesucristo, que da el mensaje de Dios, será perseguido, pero a final de cuentas Dios lo levantará. Y esto es algo maravilloso. En el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13, dice: por eso estén preparados y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Entonces está diciendo el apóstol Pedro que necesitamos, como discípulos del Señor, poner nuestra confianza totalmente en Dios, y que aunque pase lo que pase, situaciones por adversas que parezcan, Dios nos dará finalmente la salida, nos dará la solución. Así es de que si tú, amigo o amiga que nos oyes, estás en medio de una crisis, de una dificultad, necesitas fortalecer tu amistad con Dios, tomar decisiones de que tus pensamientos, tus sentimientos, encauzarlos hacia buscar del Señor. Y definitivamente miles y millones de personas lo hemos comprobado, Dios nos rescata y libera nuestras mentes, nuestros pensamientos de la crisis, y todo, por supuesto, porque tenemos una intimidad, una cercanía con Dios, y estamos hablando de una relación personal con Dios, no de un sistema religioso, sino de una relación donde uno, persona a persona, de ser humano, de hijo, le habla al Padre Celestial, y el Padre da respuesta a nuestras vidas. Entonces ahí es donde tenemos que entender que hay guerra espiritual, el enemigo va a tratar de detenernos, pero si confiamos en Dios, Dios nos va a sacar adelante. Así es. También podemos decir que el diablo, ¿verdad?, a veces viene a provocar. Así es. Quiere venir a provocar. En el caso de Pablo, retomando el ejemplo, él oyó en su mente, ¿verdad? No pasa nada. Él pudo haber dicho, él dijo: la paz que sobrepasa todo entendimiento me guardará. Así es, no perdió el dominio propio. Porque tenía un llamado, porque tenía bien en claro quién era. Pablo no reaccionó maldiciendo ni actuando equivocadamente. Entonces, cuando Jesús habita en nuestro corazón, el diablo queda incapacitado para entender lo que hay dentro de nosotros. Por consiguiente, no puede hacernos tropezar ni meternos en crisis, a menos que uno le dé lugar. O le demos señales a través de lo que hablamos, a través de cómo nos expresamos, de la manera de vestir o conducirnos, de negociar las cosas, etc. Y para ilustrar este punto vamos a Lucas 22, 1, 6. Dice: faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto, porque le tenían miedo a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea, ¿sí?, de traicionar a Jesús. 4. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Encontramos aquí un grupo, fíjense bien, de gente importante, o sea, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y tramaron la manera de cómo atrapar y matar a Jesús. Entonces aquí podemos imaginar qué tipo de señales estaban siendo evidenciadas en un ambiente espiritual en ese momento. Las conversaciones, las miradas, los gestos giraban al torno de la planeación del atentado en contra de Jesús. El diablo entendió
lo que tramaban y cuya debilidad era precisamente el dinero, ¿verdad? O sea, el diablo entendió lo que tramaban esos hombres y armó el rompecabezas, ¿verdad? Al incluir al plan a Judas. ¿Por qué? Porque Judas daba señales de que robaba el dinero. Entonces aquí como que se arma un plan macabro, porque aquí realmente es cuando dice que Satanás inspiró, se metió en el corazón de Judas, porque en el corazón de Judas no gobernaba Cristo, dado a que estaba pegado con él tanto tiempo, experimentando milagros, señales, viendo el hombre maravilloso que era Jesús, no era leal con Jesús. Por eso aprovechó esa hendidura Satanás para meter la idea y lo de menos fue llevarla a cabo, porque le sembró la semilla. Entonces, volviendo al punto, el diablo no puede a nosotros meternos en crisis a menos que también quedemos un lugar. En el caso de Pablo hubiera sido, ¿verdad? Si no estuviera gobernando, realmente tuviera la mente de reino, no hubiera entendido bien el llamado Pablo, sí lo hubiera sacado de la jugada a Pablo. ¿A quién sacó de la jugada? A Judas, que realmente no estaba del todo con el maestro, no estaba gobernando Cristo en su corazón. Él tenía la oportunidad de estar con Jesús y estuvo fiel hasta la última cena. Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Fue fiel Judas hasta casi el final, pero su corazón siempre estuvo lejos de Dios, lejos de Cristo. Por eso había deslealtad y había intereses ocultos. Por eso Jesús dijo, no todos los que están conmigo son del reino. Entonces, esto es una palabra importante. Que él mismo dijo que un hombre lo entregaría, de los mismos que él había escogido para que estuvieran con él, y hablaba de Judas, que lo iba a traicionar. Por eso, concluyendo, Judas cayó en la trampa, se prestó para ser parte de ese complot en contra de Jesús, y de repente se vio envuelto en la peor crisis. Yo tengo una pregunta. ¿Judas amaba a Jesús? Diríamos que Judas admiraba a Jesús, y Judas fue utilizado por el Espíritu de Cristo porque anduvo con los 70 discípulos liberando a los cautivos, a los endemoniados y haciendo milagros. Él admiraba, pero no estaba su corazón realmente cedido a Jesucristo, porque él traía intereses ocultos personales. Él hurtaba el dinero de las ofrendas y era partícipe de juicios en contra de Jesús cuando había algunos comentarios negativos en contra de Jesús. Entonces, él tenía su corazón totalmente apartado de Jesús. Aunque estaba con Jesús, lo admiraba, pero no lo recibía en su corazón. No lo amaba. No lo amaba. Pero vamos al punto. Aquí está bien claro cómo él tenía señales equivocadas, amaba el dinero, por lo tanto él caía en la trampa. Y estaba expuesto. Se prestó totalmente, ¿verdad?, para ser la clave, porque él fue la clave para el complot en contra de Jesús, y de repente se vio ahora sí que envuelto en la crisis que nunca tuvo este hombre, que haya tenido jamás, ¿verdad?, misma que lo empujó a la muerte. Por eso en Mateo 27:3 dice así: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, he entregado a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Aquí vemos que la determinación que él llevó a cabo, ¿verdad?, fue la equivocada, porque estoy bien segura que si él se hubiera arrepentido, porque aquí habla de remordimiento, es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Si él se hubiera arrepentido ahí y le pide perdón a Jesús, claro que lo perdona, pero aquí él no tuvo arrepentimiento delante de Dios. Por eso la crisis lo llevó a cometer, se suicidó, porque abrió una rendija, abrió un canal en su corazón para que la semilla del mal, a lo mejor se presentaba la tentación,
pero él pudo haber reaccionado diferente en medio de la crisis. Si estuviera gobernado, si hubiera estado bien el gobierno de Dios, de Jesús sobre su vida, él hubiera salido, otra sería la historia más bien. Así es. ¿Verdad? Y de hecho, pues encontramos que hay muchas historias en el sentido de que alguien no identifica la voluntad y el río de Dios, lo que Dios está haciendo, y entonces va en contra de la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo de la reina, la esposa de David, la primera esposa de David, Mical, que era una mujer hija de Saúl, que definitivamente no tenía temor de Dios ni entendía las cosas de Dios. Por eso cuando vio que David adoraba a Dios con todo su corazón, saltando y alabando al Señor, ella lo juzgó en su corazón y lo rechazó desde su corazón. Inclusive llegó ante el rey y le reclamó que por qué había estado danzando y bailando con esa forma enfrente del pueblo. Y el rey David le dijo, mira, pues aunque yo sea vil ante tus ojos, prefiero así, pero ser honor a mi Dios. Y él prefirió honrar a Dios que quedar bien con Mical. Entonces aquí el punto es que la vemos a ella atrapada en una crisis, porque tenía una posición donde no estaba entendiendo la voluntad de Dios. Y fíjense, la palabra Mical significa río pequeño, poco caudaloso. Entonces es interesante que aquí ella no era capaz de prevalecer o vencer, o ante esta situación de entendimiento no podía honrar a Dios. Entonces lo que Dios está haciendo en este tiempo es que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios finalmente es agradable y es perfecta para el que busca al Señor. Cuando se habla de Jesucristo que iba a nacer, se le da el mensaje a la Virgen María y le dice, el santo ser que nacerá de ti será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y entonces, aquí esta mujer, Mical, no entendió el río de Dios. Sin embargo, qué diferencia con la Virgen María, que sí entiende perfectamente, y ella dice, hágase conmigo lo que Dios quiera. Ella es sensible a la voz de Dios. Entonces eso es muy importante porque a final de cuentas cada persona va a actuar y a vivir de acuerdo a lo que ha conocido de Dios, lo que ha entendido de Dios, y Dios nos va a dar la capacidad para prevalecer, para vencer los momentos de crisis, las situaciones adversas en nuestra vida. Dios nos va a ayudar a pasarlas, a brincarlas, a resolverlas, porque confiamos en Dios. La clave es no menospreciar lo que Dios dice, es no hacer a un lado los consejos que vienen de parte de Dios. Aquí vemos en 2 de Samuel capítulo 6 verso 20, dice, cuando volvió David para bendecir a su familia, Mical salió a recibirlo y le dijo, el rey de Israel no se vio nada bien hoy, desnudándose como un tonto y un cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. No se estaba desnudando, solamente se quitó su capa y tuvo libertad para adorar a Dios. Y dice, entonces el rey David le respondió a Mical, el Señor me eligió a mí para ser el líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de su familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor, y a lo mejor hasta haga cosas más humillantes. Tal vez tú no me respetes, pero las esclavas de las que hablas sí estarán orgullosas de mí. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Entonces aquí el punto es que necesitamos entender, cuando alguien juzga el mover del Espíritu Santo, cuando alguien juzga el que otros estemos adorando a Dios, finalmente va a quedar estéril, como quedó Mical, porque su vida no fue fructífera, porque estaba solo juzgando y no metiéndose al río de Dios. Mical no hizo honor a su nombre, riachuelo, no se metió en el río de Dios y se quedó seca, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ella pudo haber permanecido al lado de su esposo, pero perdió la oportunidad de honrar a Dios. Finalmente, Mical se enamoró de un rey guerrero y no del pastor. Ella estaba viendo al líder, al hombre respetable, como un honorable rey, pero no entendió que David era un pastor, un hombre que estaba conforme al corazón de Dios, y ella
estaba menospreciando al hombre de Dios. Solamente quería verlo como rey y no como un hombre de Dios. Entonces el resultado fue la crisis y la incapacidad de que ella tuvo para tener hijos, porque quedó estéril para siempre. Entonces la pregunta es, ¿fue Dios quien trajo esa desgracia? Por supuesto que no. Fue el descuido y la dureza de su corazón lo que le impidió hacerle frente a ese momento en el que ella debía tomar una decisión: honrar a su esposo, al rey y pastor de su vida, o deshonrarlo. Y ella tomó la decisión equivocada, y entonces fue llevada a una situación de crisis que le duró toda la vida. Entonces esto es un ejemplo de que las personas también pueden provocar la crisis, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero leer Salmo 124, del 1 al 8, donde dice: si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habríamos arrasado con nosotros. Arrasado con nosotros como un río desbordado arrasa con todo a su paso. Las aguas turbulentas se habrían pasado sobre nosotros. El 6 dice: bendito sea el Señor que no permitió que nos destrozara como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. En este caso, la red se refiere a la crisis que se presenta de manera repentina para atrapar nuestras almas. Vimos que todos estamos expuestos a caer en una crisis, pero no todos quedamos atrapados en ellas hasta desfallecer. La clave, entonces, ¿verdad?, para ser de quienes saben enfrentar la crisis sin quedar cautivos, es tener relación fuerte, profunda y verdadera con Jesús. Por eso aquí el salmista reconoce diciendo: si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardía de ira contra nosotros. Bendito sea el Señor que no permitió que nos destrozara. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene de Dios. Entonces aquí está declarando David: qué bueno, la crisis, ok, va a venir la crisis, pero no fuimos atrapados. Tuvimos la habilidad, vino Dios en nuestra ayuda y pudimos escapar. Entonces la amistad con Dios es el antídoto en todo tiempo para ayudarnos a vencer cualquier tipo de crisis, ya sea esta que se presente porque el Señor está permitiendo que la pasemos y que a través de ella para instruirnos algo, o porque viene de parte del enemigo como resultado o un descuido muchas veces, ¿verdad?, que hayamos tenido de manera consciente o inconscientemente, o bien porque no entendimos las cosas y caminamos en nuestra propia opinión, ¿verdad? Y de hecho aquí lo importante entonces va a ser guardar nuestro corazón en Dios. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces lo que Dios está diciendo es: si tú quieres, a final de cuentas, vencer las crisis, las circunstancias adversas, pon tu corazón en mis manos. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros ponemos nuestro corazón en sus manos, Dios lo va a cuidar, lo va a proteger, de tal manera que nada ni nadie lo lastime. Pero es necesario poner nuestro espíritu, nuestro corazón en sus manos, de tal manera que seamos protegidos. Y en el momento de la crisis viene la coraza y la protección divina sobre nuestras vidas. Por eso dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está diciendo, sobre toda cosa, guarda tu corazón. ¿Pero en dónde lo vamos a guardar? En las manos de nuestro Dios y Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está diciendo, dame tu corazón, déjame entrar a tu corazón de tal manera que estés tranquilo, que estés en paz, que estés feliz, porque teniendo la presencia de Dios dentro de nosotros, la vida es totalmente diferente. Vemos situaciones y circunstancias adversas, pero siempre veremos la mano de Dios ayudándonos y bendiciéndonos. Por eso hoy, amigo, amiga que nos escuchas, nos gustaría pedirle a Dios que recibas la bendición del Señor, que recibas a Jesucristo en tu corazón. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Palabra de Dios estará dentro de ti y te mostrará la divina y perfecta voluntad que Dios tiene para ti. Así es de que pedimos al Señor por ustedes que nos oyen. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, ayudándonos para expresar, Señor, tu palabra. Gracias por las personas que nos han escuchado. Gracias. Te pedimos que les bendigas. Te pedimos que tu gracia, que tu sabiduría, que tu presencia, Señor, esté en sus vidas y sobre todo en sus corazones. Que tengan la libertad hoy para decirte, ven a mi vida, ayúdame, líbrame de todo tipo de crisis, porque tú sí lo puedes hacer. Padre, hoy bendecimos a las personas que nos han visto, que nos han escuchado, y pedimos que tu reino, que tu presencia se establezca en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por permitirnos entrar a estas casas, estas familias, estos hogares que nos han escuchado. Hoy los bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos escuchamos en una próxima emisión de este programa Medicina para tu Matrimonio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Tenemos aún más que compartirle. Lo invitamos a que encuentre las respuestas a su situación matrimonial. No te quiero fallar. Medicina para tu matrimonio. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de YouTube. Medicina para tu matrimonio, una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco. Estás en CCM Acapulco, Acapulco, Guerrero, México. Te invitamos a estudiar con nosotros la Palabra de Dios en nuestro grupo de amistad todos los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamarnos a los teléfonos 486-6379 y 486-6381 de martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Dios te bendiga. Y en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes, estamos muy contentos de recibirles y esperamos que en todo sentido Dios también les bendiga en estos lugares. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tiempo donde el Señor quiere mostrarse a ti, quiere darte muchas bendiciones. Nuestra intención es que te sientas a gusto y que de verdad nos consideres tu familia. Sé bienvenido. Estamos contentos de recibirles aquí y por supuesto lo que Dios nos ha dado, estamos listos para compartir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Dios les bendiga, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Acapulco. Somos tu familia. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.